Ay, Dios mío, nunca pensé que el peor dolor de mi vida no vendría de perder a mi esposo, sino de escuchar a mi propia hija decir frente a todos que yo no era lo suficientemente elegante para su boda. Sí, mijo. Después de dedicarle toda mi vida. Después de trabajar hasta que mis manos se agrietaran. Después de vender mi anillo de bodas. El único recuerdo que me quedaba de mi difunto esposo. Mi hija me miró como si yo fuera una vergüenza. Y lo peor, ella no sabía que esa misma noche yo iba a darle el regalo asaz más grande de toda su vida, una herencia, mi casa, mis ahorros, todo lo que construí durante 40 años. Pero con una sola frase, ella destruyó todo, y cuando tomé el micrófono en su boda, ¡ay, Virgen Santa!, el salón entero quedó en silencio. Porque esa noche, por primera vez en mi vida, dejé de ser una madre que perdonaba todo y me convertí en una mujer que finalmente se eligió a sí misma. Me llamo Helen Carter, tengo 72 años y durante casi toda mi vida la gente me decía lo mismo. Helen, das demasiado. Helen, algún día la gente se aprovechará de ti. Helen, te rompes tratando de sostener a los demás. Pero yo pensaba que amar era eso, ¿sabes? Dar, incluso cuando nadie te devolvía nada. Mi esposo Mark murió cuando nuestra hija Amelia tenía apenas 8 años. Un infarto, así. De repente, una mañana estaba desayunando conmigo, y esa misma noche yo estaba escogiendo su ataúd. Madre mía, todavía recuerdo a Amelia abrazada a mi pierna en el funeral preguntándome, «Mamá, ¿papá va a volver?» Y yo tuve que sonreír mientras mi corazón se estaba muriendo por dentro. Desde ese día, fuimos solo ella y yo contra el mundo. No tenía título universitario, no tenía dinero, no tenía ayuda familiar. Solo tenía una hipoteca, una niña con los ojos llenos de tristeza y un miedo terrible de no ser suficiente. Trabajaba en la biblioteca durante el día y por las noches limpiaba oficinas vacías, mientras otras personas dormían tranquilas en sus camas. Ay, mijo, si vieras cómo llegaba a casa, los pies hinchados, las manos oliendo a cloro, la espalda tan cansada que a veces lloraba en silencio bajo la ducha para que Amelia no me escuchara. Pero nunca dejé que le faltara comida, nunca dejé que sintiera que era menos que otros niños, aunque muchas veces yo cenaba solo café, para asegurarme de que ella tuviera zapatos nuevos para la escuela. Eso hacen las madres, ¿verdad? Nos rompemos en pedazos y luego fingimos estar completas. Amelia era inteligente, muy inteligente. Siempre quería verse perfecta. Desde adolescente pasaba horas frente al espejo arreglándose el cabello. «¿Cómo me veo, mamá?», preguntaba. Y yo le decía, «Como una estrella, mi amor». Pero en el fondo había algo que me preocupaba. Ella empezó a obsesionarse demasiado con las apariencias, con lo que la gente pensaba, con verse correcta. Una noche jamás la olvidaré. Yo fui directamente desde mi trabajo de limpieza a una reunión escolar, porque no quería perderme una presentación importante de Amelia. Todavía llevaba mi uniforme azul oscuro. Cuando entré al pasillo, vi a Amelia con sus amigas, y ella fingió no verme. Ay, Dios, ese pequeño gesto me dolió más que cualquier golpe, pero hice lo que hacemos muchas madres. Me mentí a mí misma. Solo está avergonzada porque es adolescente. No lo hizo con mala intención, ya se le pasará. Pero los pequeños desprecios, cuando los ignoras demasiado tiempo, se convierten en heridas enormes. Y yo todavía no sabía que algún día mi propia hija terminaría humillándome delante de cientos de personas. Pasaron los años y Amelia se convirtió exactamente en la clase de mujer que siempre soñó ser. Elegante, exitosa, perfecta por fuera. Consiguió una beca para estudiar marketing en otra ciudad. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera ella, era cuánto me costó enviarla allí. Ay, mijo, vendí el reloj favorito de Mark, el mismo que usó el día de nuestra boda. Y después vendí mi anillo matrimonial. Todavía recuerdo al hombre de la joyería pesándolo frente a mí mientras decía, «No vale mucho, señora, no vale mucho». Qué cosa tan cruel decirle eso a una mujer sobre el símbolo de 15 años de amor. Pero sonreí, tomé el dinero y se lo envié a Amelia para pagar sus libros y parte del dormitorio universitario. Jamás se lo conté, porque una madre no quiere que su hija cargue culpa, quiere que vuele. Cuando Amelia regresó a la ciudad después de graduarse, ya no caminaba igual, ya no hablaba igual, incluso su voz había cambiado.
más refinada, más fría. Comenzó a usar palabras elegantes que yo apenas entendía. Networking, brand image, social circle. Ay, Dios mío, parecía una mujer intentando borrar cualquier rastro de la vida humilde de donde venía. Y poco a poco, empecé a sentir que ese pasado incluía también a su madre. A mí. Una tarde me invitó a cenar para conocer a su prometido. Daniel. Trabajaba en finanzas, trajes caros, sonrisa perfecta, familia adinerada. Cuando abrió la puerta del restaurante y me abrazó, me dijo, «Mamá, por favor, hoy intenta no contar historias incómodas». Me quedé congelada. ¿Historias incómodas? Ella soltó una risita nerviosa, ya sabes, cosas muy personales. Sonreí como si no doliera, pero sí dolió, mucho. La mamá de Daniel llevaba un collar de diamantes tan brillante que casi lastimaba los ojos. Y ahí estaba yo, con mi vestido azul marino de hace 8 años, el mismo que había usado en eventos de iglesia. Intenté conversar. Conté cómo Amelia de niña amaba dibujar anuncios falsos de perfumes y pegarlos en las paredes de la cocina. Pero Amelia me interrumpió rápido. «Mamá, eso fue hace muchísimo». Y cambió el tema inmediatamente, como si mi recuerdo fuera una mancha en su vestido perfecto. Entonces pasó algo que jamás olvidé. La mamá de Daniel miró a Amelia y dijo, «Tu hija tiene muchísimo estilo». Y Amelia respondió riéndose, «Bueno, definitivamente no aprendí eso en mi casa». Todos soltaron pequeñas risas educadas. Pero yo sentí como si alguien me hubiera vaciado un vaso de hielo dentro del pecho. ¡Ay, Virgen Santa! Quise desaparecer. Miré mis manos sobre la mesa y pensé, ¿de verdad le avergüenzo tanto? Esa noche regresé sola a casa. La vieja madera del porche crujió cuando me senté en el columpio. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Y por primera vez en años, me pregunté algo terrible. ¿Mi hija me ama o solo me tolera? Los meses siguientes fueron peores, mucho peores. Las llamadas se hicieron más cortas, los mensajes más fríos. Y luego llegó el golpe que me partió el corazón. Descubrí por Facebook. Sí, por Facebook. Imagínate eso, mijo, que Amelia había ido a probar vestidos de novia, sin mí. La foto mostraba a sus amigas brindando con champaña alrededor de ella. El texto decía, «El mejor día de mi vida». Y yo ni siquiera sabía que iba a ocurrir. Me quedé mirando la pantalla del teléfono tanto tiempo que mis ojos empezaron a arder. Cuando finalmente le pregunté, ¿sabes qué me dijo? «Ay, mamá, fue algo improvisado. Además, tú no lo hubieras disfrutado. Tú no lo hubieras disfrutado». Qué manera tan elegante de decir. No quería que estuvieras ahí. Esa misma tarde saqué mi testamento del cajón. El sobre amarillo estaba un poco doblado por los años. Ahí estaba todo. La casa, los ahorros, los recuerdos de Mark. Todo iba para Amelia. Siempre había sido así. Porque aunque ella me lastimara, seguía siendo mi hija, mi sangre. Pero mientras sostenía el bolígrafo, mi mano dudó por primera vez. Y una voz dentro de mí susurró, «Helen, ¿por qué sigues entregándole todo a alguien que se avergüenza de ti?» Ay, Dios mío. Ojalá hubiera escuchado esa voz antes. Los días siguieron pasando, y cada pequeño desprecio comenzó a sentirse más pesado, como gotas de agua cayendo lentamente sobre una piedra, hasta romperla. Una tarde Amelia me invitó a un almuerzo con algunos de sus amigos del trabajo. «Será algo tranquilo», dijo. Pero cuando llegué al restaurante, ¡ay, Dios mío! Todo era lujo, copas brillantes, meseros con guantes blancos, mujeres con bolsos que probablemente costaban más que mi vieja cocina. Yo llevaba un vestido crema sencillo y mi pequeño collar dorado. Nada extravagante, solo yo. Cuando me acerqué a la mesa, Amelia sonrió rápidamente. «Chicos, ella es mi mamá. Eso fue todo. Mi mamá, no Helen. No la mujer que me crió sola. No la mujer que trabajó 2 empleos para darme una vida. Solo mi mamá». Como si yo fuera un detalle incómodo que debía mencionar rápido antes de seguir con la conversación importante. Ay, mijo. No sé por qué eso me dolió tanto. Tal vez porque una parte de mí todavía esperaba sentir orgullo en su voz. Pero no había orgullo, solo prisa. Durante el almuerzo hablaron de inversiones, viajes y restaurantes exclusivos. Yo apenas podía seguir la conversación. Intenté participar una vez. Comenté algo sobre un pequeño café local que Mark y yo amábamos visitar. Y antes de terminar la frase, Amelia soltó una risita. «Mamá todavía ama esos lugares antiguos». Antiguos.
Lo dijo como si hablara de algo vergonzoso. Sus amigos sonrieron incómodos. Y yo simplemente bajé la mirada hacia mi plato. Esa noche me acosté sin cenar. La casa crujía suavemente con el viento mientras yo miraba el techo oscuro. Y comenzaron a regresar todos los recuerdos que había enterrado durante años. Las noches, caminando bajo lluvia después del trabajo porque no podía pagar taxi. Las veces que cosí mi propio abrigo roto para comprarle uno nuevo a Amelia. Los cumpleaños donde fingía no querer regalos porque apenas alcanzaba el dinero para comprarle algo a ella. Todo eso pasó frente a mis ojos como una película vieja y por primera vez sentí algo peligroso crecer dentro de mí. No tristeza, no, era decepción. Semanas después llegó la fiesta de compromiso. ¡Ay, Virgen Santa! Aquello parecía una boda de celebridades, luces colgando por todas partes, música elegante, champaña carísima. Me sentí fuera de lugar apenas crucé la entrada, pero aún así respiré profundo y sonreí, porque era el gran día de mi hija. Llevaba mi mejor vestido floral y el relicario de Mark sobre el pecho. Cuando Amelia me vio acercarme, sus ojos recorrieron mi ropa rápidamente, demasiado rápido, como alguien revisando un problema. «Qué bueno que viniste», dijo. «No, qué feliz estoy de verte. No te ves hermosa. Solo, qué bueno que viniste». Después me llevó hacia un grupo de personas importantes, socios de Daniel, familiares ricos, amigos elegantes. «Ella es mi mamá», dijo otra vez. Y antes de que alguien pudiera preguntarme algo, Amelia ya estaba hablando de otra cosa. Ay, Dios mío, ni siquiera me dejó existir en esa conversación. Más tarde llegó el fotógrafo. Todos comenzaron a posar frente a la ciudad iluminada. Amelia me llamó para una foto familiar. Yo estaba sonriendo, realmente sonriendo, cuando ella se inclinó hacia mí y susurró. «La próxima vez podrías usar algo un poco más classy, mamá. Classy». Todavía recuerdo esa palabra golpeándome el pecho. Classy. Como si yo fuera vulgar. Como si toda mi vida hubiera sido una vergüenza para ella. Me quedé quieta mientras la cámara tomaba la foto, sonriendo por fuera, rompiéndome por dentro. Pasé el resto de la noche sola cerca de una esquina, mirando cómo Amelia reía con todos menos conmigo. Y en un momento, una mujer se acercó y dijo, «Debe sentirse muy orgullosa. Su hija se está casando con una familia excelente». Yo sonreí despacito. Sí, muy orgullosa. Pero dentro de mí, algo estaba cambiando. Algo definitivo. Cuando llegué a casa esa noche, me quedé parada frente al espejo. Miré mis arrugas, mi vestido sencillo, mis manos cansadas. Y pregunté en voz baja, ¿de verdad soy tan poca cosa para ella? El relicario de Mark brilló bajo la luz. Lo sostuve fuerte entre mis dedos. Y por primera vez, pensé seriamente en cambiar mi testamento. No por venganza, no, sino porque entendí algo importante, mijo. Si alguien se avergüenza de ti mientras estás viva, no merece beneficiarse de todo lo que construiste cuando mueras. Y aún así, todavía quedaba una parte de mí, una parte tonta y esperanzada, que seguía creyendo que Amelia cambiaría. Pero ay, Dios mío, lo peor todavía no había pasado. Hay momentos en la vida, mijo, donde el corazón deja de romperse lentamente y se rompe de golpe, como un vaso cayendo al suelo. Eso fue exactamente lo que pasó 2 semanas antes de la boda. Y después de aquel día, ya nunca volví a mirar a mi hija de la misma manera. Todo empezó con algo pequeño. Yo solo quería sorprenderla. Nada más. Había comprado su sándwich favorito del deli cerca de su boutique, pollo con pan de centeno, extra pepinillos. Lo mismo que le llevaba cuando estudiaba para exámenes en la universidad. Ay Dios, las madres nunca dejamos de cuidar, aunque nos estén destruyendo poquito a poquito. La boutique donde trabajaba era elegante, perfume caro en el aire, pisos brillantes, vestidos blancos colgando como nubes. Cuando entré, no vi a Amelia al principio. Escuché risas al fondo. Ella estaba con sus damas de honor dentro del área de pruebas. Yo iba a llamarla, pero entonces escuché mi nombre y me detuve. Una de las chicas preguntó riéndose, ¿tu mamá va a dar discurso en la boda? Y Amelia, mi propia hija, soltó un suspiro cansado. Ay Dios, espero que no. Todas se rieron. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Entonces Amelia siguió hablando. Ya saben cómo es ella. Empieza a hablar del pasado y nunca termina. Más risas. Sentí mis dedos aferrarse fuerte a la bolsa del almuerzo. Pero lo peor aún venía.
Una rubia alta preguntó, ¿te preocupa que haga algo raro? Y Amelia respondió, riendo, como si estuviera hablando de alguien vergonzoso. Honestamente, solo no quiero que me haga pasar pena frente a la familia de Daniel. Pasar pena. Ay, Virgen Santísima, sentí que el aire desapareció del lugar, pero ella no había terminado. Son gente muy refinada. Mi mamá es buena persona, pero ustedes entienden. Y entonces hizo esa pequeña risa, esa risa suave que usan las personas cuando quieren humillarte sin parecer crueles. El grupo entero entendió exactamente lo que quería decir. Mi mamá no es suficientemente fina. Mi mamá no pertenece aquí. Mi mamá me avergüenza. Mijo, no recuerdo cómo salí de esa tienda. Solo sé que dejé la bolsa con el almuerzo sobre una mesa y caminé hacia afuera sin hacer ruido. Como un fantasma. Ella ni siquiera notó que yo había estado ahí. Cuando llegué a mi casa, mis manos estaban temblando. No de tristeza. No, era algo mucho más frío. Era el momento exacto en que una madre finalmente deja de mentirse a sí misma. Me senté sola en la cocina. El reloj hacía tic-tac, y cada sonido parecía decirme, ya basta, Helen, ya basta, ya basta. Entonces abrí el cajón, saqué el testamento, y por primera vez tomé un bolígrafo con intención real. Mi mirada cayó sobre el nombre de Amelia, la única heredera, la niña por la que había destruido mi cuerpo trabajando, la niña que ahora se burlaba de mí para impresionar gente rica. ¡Ay, Dios mío! Me quedé mirando su nombre muchísimo tiempo, y finalmente dibujé una pequeña estrella roja al lado. No la taché todavía. Pero esa estrella significaba algo. Significaba, esta es tu última oportunidad. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerrabas los ojos escuchaba otra vez su voz. No quiero que me haga pasar pena. Pasar pena. Qué cruel puede ser una hija cuando olvida de dónde vino. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Era mi amiga Marianne. Llevábamos más de 30 años siendo amigas. Ella conocía cada parte de mi vida, incluso las partes que yo escondía. Helen, ¿qué pasa? Preguntó apenas escuchó mi voz, y entonces me derrumbé. Le conté todo, la boutique, las risas, las palabras de Amelia. Hubo un silencio largo, muy largo, y después Marianne dijo algo que jamás olvidaré. Helen, tu hija está tratando de encajar en un mundo que le enseñó a avergonzarse de la mujer que la salvó. Sentí un nudo en la garganta. No sé qué hice mal. Marianne casi gritó. No hiciste nada mal, carajo. Y esa palabra, carajo, sonó tan fuerte que hasta me hizo respirar diferente, porque por primera vez alguien estaba defendiendo mi dolor. Luego Marianne dijo algo todavía más duro. Ella cree que siempre la vas a perdonar. Por eso sigue cruzando límites. Ay Dios, esas palabras me atravesaron. Porque era verdad. Toda mi vida había sido así. Amelia hería, y yo justificaba. Amelia ignoraba, y yo esperaba. Amelia humillaba, y yo sonreía para evitar conflictos. Pero esa noche, sentada sola en mi cocina, mirando el Viejo Testamento, entendí algo importante. El amor sin respeto no es amor, es costumbre. Y yo estaba cansada de ser la costumbre silenciosa de alguien que solo me quería cuando le convenía. Entonces hice algo que jamás pensé posible. Llamé a mi abogado y pedí una cita para después de la boda, porque si Amelia volvía a humillarme una sola vez más, ay, mijo, iba a perder mucho más que una herencia. Iba a perder a la única persona que siempre estuvo de su lado. Su madre. Los días antes de la boda se volvieron extraños, fríos, como cuando sabes que viene una tormenta, aunque el cielo todavía se vea despejado. Amelia apenas me llamaba, solo enviaba mensajes cortos. Llega a las 3. No olvides el código de vestimenta. El evento será muy elegante, muy elegante. Ay, Dios mío. Cada mensaje parecía una advertencia disfrazada. 2 semanas antes de la boda, Amelia me pidió que fuera a su apartamento para hablar de detalles importantes. Yo pensé que quizá finalmente quería incluirme en algo. Tal vez elegir flores juntas, tal vez enseñarme su vestido, tal vez comportarse como hija otra vez. Qué tonta fui. Su edificio parecía hotel de millonarios. Mármol brillante, portero con traje negro, aire perfumado. Cuando subí en el ascensor, vi mi reflejo en las paredes de espejo. Por un momento me sentí pequeña, vieja, fuera de lugar. Pero respiré profundo y me repetí: no tienes que avergonzarte de quién eres, Helen. Amelia abrió la puerta perfectamente arreglada, cabello impecable, uñas perfectas, labios rojos. Parecía sacada de revista. Mamá pasa.
Ni abrazo ni sonrisa verdadera, solo educación. Nos sentamos en su sala moderna, toda blanca y gris, como esas casas donde parece que nadie realmente vive. Entonces sacó una libreta. Quiero hablar de la organización de la boda. Yo asentí, y entonces dijo algo que me heló la sangre. Creo que sería mejor si te sientas unas filas más atrás durante la ceremonia. Parpadeé confundida. ¿Atrás? Ella sonrió rápido. Sí, ya sabes. Para mantener cierta estética en las fotos familiares. Estética. Ay, ya ni siquiera hablaba como hija. Hablaba como directora de eventos. Pero soy tu madre, dije despacito. Oh, mamá, no es personal, no es personal. La frase favorita de las personas crueles. Luego siguió hablando como si nada. Y en la recepción estarás en la mesa 14, cerca de la esquina tranquila. Mesa 14, ni siquiera cerca de ella, ni cerca de la familia principal, como si fuera una invitada cualquiera. Como si yo no hubiera sido la mujer que prácticamente se mató trabajando para criarla. Y entonces vino el golpe más humillante de todos. Ah, y sobre el brindis. Levantó la mirada de la libreta. Por favor, trata de hacerlo corto. La miré fijamente. ¿Corto? Ella soltó una risita incómoda. Mamá, tú sabes cómo eres. A veces hablas demasiado y no queremos momentos incómodos. Momentos incómodos. Ay, Dios mío. En ese instante entendí algo horrible. Ella no tenía miedo de que yo hablara demasiado. Tenía miedo de que dijera la verdad. La verdad sobre las noches que limpié pisos ajenos. La verdad sobre el anillo que vendí. La verdad sobre quién había construido realmente la vida perfecta que ella presumía frente a todos. Me quedé callada unos segundos, y luego pregunté suavemente, ¿te avergüenzas de mí? Amelia abrió los ojos sorprendida. Ay, mamá, qué dramática eres. Dramática. Qué fácil llaman dramática a una mujer cuando finalmente expresa dolor. Regresé a casa sintiendo el pecho pesado. La vieja casa estaba silenciosa como siempre. Preparé té. Me senté frente a la ventana, y de pronto, todo comenzó a dolerme al mismo tiempo. Los ocios, el cansancio, las humillaciones pequeñas, las palabras disfrazadas de elegancia. Entonces sonó el teléfono. Era Marianne. Y apenas escuchó mi voz, dijo, ¿qué hizo ahora? Porque incluso ella ya podía sentir cómo Amelia me estaba rompiendo poquito a poquito. Le conté todo, la mesa 14, las fotos, el discurso corto. Cuando terminé, Marianne soltó aire lentamente, y luego dijo algo que me dejó en silencio. Ellen, tu hija no quiere una madre. Quiere una decoración que combinen con su boda. Ay, carajo, esa frase me atravesó el alma. Porque era verdad. Ella quería una versión editada de mí, más elegante, más fina, más silenciosa. Una madre sin arrugas, sin pasado humilde, sin historias incómodas. Después de colgar, fui directo al dormitorio. Abrí el cajón, saqué el testamento, y esta vez lo dejé encima del escritorio. Visible, como recordatorio, porque algo dentro de mí ya estaba cambiando, algo definitivo. Esa noche me acerqué al espejo, miré mi reflejo durante muchísimo tiempo. Las líneas alrededor de mis ojos, las manos cansadas, el relicario de Mark sobre mi pecho, y en voz baja susurré. ¿En qué momento nuestra hija empezó a amar más las apariencias que a las personas? El silencio de la casa no respondió, pero en el fondo de mi corazón yo ya sabía la respuesta, y también sabía algo más. Si Amelia volvía a humillarme delante de todos en la boda, esa sería la última vez que tendría el privilegio de llamarme su apoyo incondicional. La mañana de la boda llegó cálida y brillante. El sol entraba por mis cortinas como si fuera un día feliz. Qué ironía, ¿verdad, mijo? Porque mientras el mundo parecía celebrar, mi corazón se sentía extraño, pesado, como si algo dentro de mí supiera que aquel día iba a cambiar mi vida para siempre. Me levanté temprano, con calma, como hacen las mujeres que han aprendido a prepararse solas para todo. Me arreglé el cabello despacito, formando suaves rizos. Al final, me puse un poco de rubor en las mejillas para no verme tan cansada. Y luego tomé mi vestido verde oscuro, el elegante, el que había guardado durante años para ocasiones importantes. Mientras lo acomodaba sobre la cama, mis dedos tocaron el relicario dorado de Mark. Ay, amor mío, cómo me hubiera gustado que estuvieras conmigo ese día. Porque quizás, solo quizás, nuestra hija jamás se habría atrevido a tratarme así frente a ti. Cuando llegué al lugar de la boda, casi me se quedé sin aire.
Parecía un palacio, columnas blancas, jardines perfectos, flores por todas partes, autos de lujo estacionados como en una película, y yo ahí, con mis zapatos viejos y mis nervios escondidos detrás de una sonrisa. Una joven en la entrada revisó una lista y dijo educadamente: Mrs. Carter, mesa 14, mesa 14. Otra vez ese número. Ay, Dios mío, qué rápido puede una hija hacer sentir pequeña a su propia madre. Entré al salón lentamente, todo brillaba. Las copas, las lámparas, la gente. Y entonces la vi. Amelia, mi niña, mi pequeña Amelia, estaba hermosa, tan hermosa que por un momento olvidé todo el dolor. Su vestido parecía hecho de luz. Y cuando la vi caminando entre sus amigas, mi pecho se llenó de orgullo, porque una madre puede estar rota y aún así amar con toda el alma. Pero entonces ella me vio, y esa sensación cálida desapareció, porque su sonrisa se volvió rígida, controlada, como si mi presencia le hubiera arruinado algo. Mamá, dijo acercándose rápido. Me dio un beso corto en la mejilla. Te ves bien, no hermosa, no elegante, solo bien. Y después vino el comentario que terminó de abrir la herida. Ah, y recuerda que después de la ceremonia haremos algunas fotos familiares. Asentí despacito. Pero también queremos unas más classy solo con Daniel y su familia inmediata, classy. Otra vez esa palabra. Como un cuchillo elegante entrando lentamente en el pecho. La ceremonia comenzó. Los músicos tocaron suavemente. Daniel lloró al verla caminar hacia el altar. Y yo también lloré, porque a pesar de todo, seguía viendo a la niña de 8 años que dormía abrazada a mí después de perder a su padre. ¡Ay, Dios! ¿Cómo duele amar así? Después de los votos llegaron las fotografías. El fotógrafo organizaba a todos rápidamente. Familia aquí, padres más cerca, sonrían. Yo estaba al lado de Amelia, cuando ella dijo en voz baja: ahora una sin mamá para las fotos elegantes. El fotógrafo se quedó congelado. Daniel miró al suelo incómodo. Y yo sentí como si el salón entero hubiera desaparecido. Por un segundo pensé que Amelia diría: no, mamá, quédate. Pero no, simplemente acomodó su vestido y sonrió hacia la cámara, como si yo fuera un error visual que debía quitarse de la imagen perfecta. Ay, Virgen Santa. No sé cómo seguí caminando después de eso. Mis piernas se sentían débiles, mi pecho ardía, pero aún así fui hacia la mesa 14, la mesa escondida, la mesa lejos de todo. Desde ahí veía las risas, los brindis, las luces, y a mi hija brillando frente a todos, mientras yo me apagaba lentamente en una esquina. Cuando empezó la recepción, escuché discurso tras discurso. El padrino habló, la dama de honor habló, los padres de Daniel hablaron, todos recibieron agradecimientos, todos, menos yo. Entonces Amelia tomó el micrófono, sonrió elegantemente y dijo: quiero agradecer especialmente a la familia de Daniel por todo su apoyo. La gente aplaudió, y también a mis amigos maravillosos que hicieron este día perfecto. Más aplausos. Yo esperaba aunque fuera una sola frase, una sola. Gracias, mamá, pero nunca llegó. Ay, carajo, fue ahí cuando algo dentro de mí murió. No con drama, no con lágrimas, simplemente murió, como una vela apagándose. Miré alrededor del salón. Nadie sabía que la mujer sentada sola en la mesa 14 había sacrificado literalmente su vida entera para que la novia pudiera estar ahí brillando. Nadie sabía que yo había vendido mi anillo de bodas para pagar sus estudios. Nadie sabía que había trabajado hasta enfermarme para darle oportunidades, porque mi hija había decidido borrar todo eso, y borrarme a mí también. Entonces entendí algo importante, mijo. Si yo me quedaba callada esa noche, Amelia iba a contar la historia para siempre a su manera. La versión donde ella llegó sola hasta la cima. La versión donde su madre era solo una mujer simple sentada al fondo. Y no iba a permitirlo. Sentí mi corazón latir fuerte, muy fuerte. Me levanté lentamente de la mesa 14. El sonido de mi silla hizo que algunas personas voltearan, y mientras caminaba hacia el centro del salón, Amelia me miró confundida. Todavía no sabía que estaba a punto de escuchar las palabras más importantes de toda su vida. El salón entero estaba lleno de música suave y risas falsas, hasta que mis tacones comenzaron a sonar sobre el piso. Tac, 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 y poco a poco, las conversaciones empezaron a apagarse. Yo podía sentir las miradas siguiéndome, confundidas, curiosas.
Algunas personas pensaban que iba a ser un brindis dulce. Otras quizá esperaban una historia graciosa de infancia. Ay, Dios mío, si supieran lo que realmente llevaba guardado en el pecho después de tantos años. El DJ me miró nervioso cuando extendí la mano. ¿Puedo usar el micrófono un momento, por favor? Él dudó. Miró hacia Amelia, y Amelia sonrió tensamente. Esa sonrisa de mujer desesperada por mantener el control frente a la gente rica. Pero ya era demasiado tarde, porque por primera vez en décadas, yo ya no tenía miedo de incomodarla. Tomé el micrófono. Mis manos estaban frías, pero mi voz salió firme, más firme de lo que había sonado en años. Primero que nada, el salón quedó completamente silencioso. Quiero felicitar a mi hija Amelia y a Daniel. Algunas personas sonrieron aliviadas. Pensaron que sería un discurso normal. Pobrecitos, no tenían idea. Hoy debería ser un día feliz. Miré a Amelia directamente. Y durante mucho tiempo pensé que también sería el día en que le daría a mi hija el regalo más importante de toda su vida. Vi cómo Amelia fruncía ligeramente el ceño. No entendía todavía. Pero antes de hablar de regalos, respiré hondo. Quiero contarles algo sobre la mujer que está usando ese vestido blanco. El salón quedó inmóvil. Ni siquiera se escuchaban cubiertos. Cuando Amelia tenía 8 años, perdió a su padre. Mis ojos comenzaron a arder, y desde ese momento, solo nos tuvimos la una a la otra. Vi algunas expresiones suavizarse, especialmente mujeres mayores, mujeres que entendían. Trabajé 2 empleos durante años. Mi voz empezó a temblar apenas un poquito. Pasaba el día en una biblioteca, y las noches limpiando oficinas vacías. La mamá de Daniel dejó lentamente su copa sobre la mesa. Vendí mi anillo de bodas para ayudar a pagar la universidad de Amelia. Escuché murmullos suaves. Salté comidas para que ella nunca tuviera que sentirse menos que otros niños. Amelia ya no sonreía. Ahora parecía incómoda, desesperada. Pero yo seguí, porque después de años tragándome el dolor, las palabras salían solas, como agua rompiendo una presa. Nunca me arrepentí de nada. Miré alrededor del salón, porque era mi hija, mi sangre. Entonces hice una pausa larga, muy larga, y luego dije las palabras que hicieron que el aire cambiara por completo. Pero en los últimos años, mi hija comenzó a avergonzarse de mí. El salón entero se tensó. Amelia susurró, «Mamá», pero levanté una mano, no para callarla con odio, sino con cansancio, muchísimo cansancio. Me pidió sentarme lejos para mantener una estética. Algunas personas intercambiaron miradas incómodas. Me sacó de fotografías, porque quería imágenes más classy. Vi a varias damas de honor bajar la mirada inmediatamente, porque ellas sabían, claro que sabían. Y hace apenas unos días, tragué saliva. Escuché a mi hija decir que tenía miedo de que yo la avergonzara frente a personas refinadas. Ay, Dios mío. El silencio era tan profundo que parecía que el salón entero había dejado de respirar. Entonces miré a Amelia. Y por primera vez no vi a una niña. Vi a una mujer adulta que había tomado decisiones crueles una y otra vez. Amelia. Mi voz salió suave. Eso fue lo peor. Porque el dolor tranquilo siempre pesa más que los gritos. Yo te di todo lo que tenía. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Todo. Y aún así, nunca logré darte la única cosa que realmente necesitabas. Ella me miró confundida. Y entonces dije, humildad. Ay, carajo. Escuché varios suspiros alrededor del salón. Daniel cerró los ojos. La mamá de Daniel se veía completamente incómoda. Y Amelia parecía como si quisiera desaparecer. Pero todavía no había terminado. No, porque faltaba la parte que iba a cambiarlo todo. Respiré profundo. Apreté el micrófono entre mis manos y dije lentamente, durante años planeé dejarle a mi hija mi casa, mis ahorros, todo lo que construí con el sacrificio de mi vida. Los ojos de Amelia se abrieron inmediatamente. Ahí sí reaccionó. Ahí sí. Pensé que sería mi último acto de amor como madre. Me sequé una lágrima, pero hoy entendí algo. Miré directamente a mi hija y cada palabra salió clara, firme, definitiva. Los regalos grandes no deben darse a personas que te hacen sentir pequeña. El salón explotó en murmullos. Mamá, por favor, susurró Amelia con la voz quebrada. Pero ya era tarde, muy tarde. Así que he tomado una decisión. Pude escuchar mi propio corazón latiendo. Amelia, hice una pausa.
la más larga de toda mi vida. Ya no estarás en mi testamento. Ay, Dios mío. Una mujer dejó caer un tenedor. Alguien literalmente soltó un santo cielo cerca del fondo. Y Amelia, mi hija perfecta, se quedó completamente pálida. Después de esas palabras, el salón entero quedó muerto en silencio. No silencio normal, mijo, no. Era ese tipo de silencio pesado, el que aparece cuando todos acaban de presenciar algo que jamás olvidarán. Yo podía escuchar mi propia respiración dentro del micrófono, lenta, temblorosa, pero ya no había vuelta atrás. Amelia me miraba como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Sus labios entreabiertos, el maquillaje perfecto, los ojos llenándose lentamente de desesperación. Y aún así, por primera vez en toda la noche, ya no parece elegante. Parecía una niña asustada. «Mamá». Su voz salió quebrada, pequeña, pero ay, Dios mío, qué tarde había aprendido a sonar vulnerable. Yo seguí hablando, no porque quisiera humillarla, sino porque llevaba demasiados años tragándome el dolor. Pasé décadas creyendo que el amor significaba soportarlo todo. Miré alrededor del salón. Creí que ser madre significaba desaparecer para que tu hijo pudiera brillar. Sentí lágrimas calientes bajar por mis mejillas. Pero ninguna madre debería tener que reducirse para que su hija se sienta importante. La mamá de Daniel bajó la mirada lentamente. Incluso ella parecía avergonzada. Daniel estaba completamente quieto, como un hombre que acababa de darse cuenta de que quizá no conocía realmente a la mujer con la que se casó. Entonces Amelia caminó rápidamente hacia mí, los tacones golpeando fuerte el suelo. Tac, tac, tac. Y por primera vez en años yo vi pánico real en sus ojos. «Mamá, basta», susurró intentando sonreír frente a los invitados. «Podemos hablar esto en privado». En privado. Ay, carajo, qué interesante, ¿verdad? Las humillaciones hacia mí podían hacerse en público, pero la verdad debía esconderse. La miré fijo, muy fijo, y dije algo que hizo que Amelia dejara de respirar por un segundo. «No, mija», mi voz salió tranquila. «Privado fue cuando me escondiste de las fotos. Privado fue cuando te burlaste de mí con tus amigas. Privado fue cada vez que actuaste como si yo fuera un problema que debía ocultarse». El rostro de Amelia perdió completamente el color. Algunas personas comenzaron a mirar incómodas hacia otro lado. Otras seguían observando como si no pudieran apartar la vista. Porque la verdad tiene algo poderoso, mijo. Incomoda incluso a quienes no son culpables. Entonces Daniel finalmente habló. «Helen». Su voz era baja, cuidadosa. No sabía todo esto, y por un segundo, solo por un segundo, vi sinceridad en él, pero ya no importaba. Porque el problema nunca fue Daniel, fue Amelia. Mi hija empezó a llorar, lágrimas reales. No las pequeñas lágrimas elegantes que algunas personas usan para manipular. No, estas venían del miedo, del shock, de darse cuenta de que las consecuencias finalmente habían llegado. «Mamá, yo no quise decir esas cosas, ay Dios mío». Esa frase, la frase favorita de las personas crueles cuando por fin son descubiertas. Incliné la cabeza despacito. «Pero las dijiste». Silencio otra vez. Y peor aún, tragué saliva, las pensaste. Amelia comenzó a temblar. Todo este estrés de la boda me volvió loca. Yo no quería hacerte daño. Pero yo ya no estaba escuchando excusas, ¿sabías? He escuchado excusas toda mi vida. «Mija», dije suavemente, «¿sabes qué es lo más triste?» Ella lloraba en silencio frente a mí. «Que todavía te amo». Eso hizo más daño que cualquier grito, porque era verdad. Yo todavía la amaba, con todo mi corazón roto. Pero finalmente entendí que amar a alguien no significa permitir que te destruyan. El salón entero estaba inmóvil. Ni siquiera los camareros se movían. Entonces tomé aire profundamente y dije las palabras más importantes de toda mi vida. «Yo pasé años intentando ser suficiente para ti». Mis ojos ardían, cuando en realidad tú eras la que nunca aprendió a merecerme. «Ay, Virgen Santa». Amelia soltó un pequeño sonido ahogado, como si esas palabras le hubieran atravesado el pecho. Y quizás así fue. Miré el salón una última vez, las flores, las luces, la boda perfecta, y sentí algo inesperado. Paz, porque por primera vez yo no estaba rogando amor, no estaba mendigando respeto, no estaba intentando encajar en un lugar donde me hacían sentir menos. Le devolví el micrófono al DJ lentamente, y luego miré a Amelia una última vez. «Mi niña, mi pequeña niña».
la misma que una vez dormía abrazada a mí después de las pesadillas. ¡Ay Dios! ¿Cómo puede crecer tanto la distancia entre dos personas que alguna vez fueron todo la una para la otra? Mamá, dijo llorando, y esta vez su voz sí sonó sincera, pero algunas verdades llegan demasiado tarde. Tomé mi bolso, acomodé el relicario de Mark sobre mi pecho y empecé a caminar hacia la salida, lentamente, sin correr, sin mirar atrás, porque esa noche, por primera vez en décadas, yo no estaba abandonando a mi hija, estaba dejando de abandonarme a mí misma.